Pintamos tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. Aquí sí hablamos de política, de sexo y de lo diverso. Porque todo eso somos, todo eso nos hace y en todos lados estamos. Sociedad Diversa, diversificando ideas, todos los lunes en punto de las 9:30 de la noche. Solo por Pride Radio, la radio diversa. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una disculpa, no sé si salió mal, creo un poco el micrófono, pero bueno, les daba la bienvenida nuevamente a un programa más de Sociedad Diversa. Mi nombre es Carlos Cruz. Muchas gracias por acompañarnos este 14 de agosto de 2017. Y pues bueno, este programa, la canción que escuchamos al principio cuando entramos, gracias, bueno, antes que nada gracias a los que están en el chat. David Méndez, muchas gracias por escucharnos, igual los que estén sintonizándonos. Y los que estén en el podcast también, muchas gracias. La canción que escuchamos al principio es nada más y nada menos que La Marsellesa, el himno nacional de Francia. No porque aquí seamos franceses, sino porque esta canción está vigente desde la Revolución Francesa, desde la Revolución de 1789. ¿Y por qué traemos a cuento la Revolución Francesa? Bueno, porque vamos a hablar en este programa de un tema bastante caliente, bastante picante y polémico, que es el Marqués de Sade. El Marqués de Sade, su vida, su obra, algunas cosas que ha escrito, igual y hasta las leeremos aquí. Y pues también después vamos a hablar un poquito sobre el sadismo. Recordemos que lo que conocemos como sadismo viene precisamente de Sade, del Marqués de Sade. Y vamos a hablar de cómo lo vivimos nosotros en la comunidad y qué es lo que hacemos. En me gustaría igual comentar, a diferencia de los programas anteriores, donde comenzábamos hablando un poco sobre
nuestra vida, sobre lo que nosotros creíamos o lo hacíamos y después pasábamos a un tema. Ahora vamos a invertir un poco los papeles para ver cómo queda y vamos a hablar primero sobre el tema del día, que es precisamente el Marqués de Sade, y después pues vamos a intentar con las personas que estén en el chat, que nos estén acompañando o en nuestras redes sociales, que nos digan cómo ven lo que vamos a platicar sobre el Marqués de Sade y si han leído algunas de sus obras, si les ha gustado, si no les ha gustado, qué es lo que han practicado en el sentido de sadismo o no. Y bueno, todo eso en la segunda parte. Primero vamos a comenzar, bueno, antes de hablar del Marqués de Sade, tenemos que comenzar hablando de su contexto, del contexto en el que él vivió. El contexto en el que él vivió es la Francia del siglo XVIII, del 1700. Pues de ese siglo es un siglo sumamente importante, sumamente trascendental para la historia de Occidente, porque es el siglo en el que se dan dos cosas que van de la mano y que son pues prácticamente rompen la historia entre un antes y un después. La primera es la Ilustración y la segunda es la Revolución Francesa. Por eso la canción de la Marsellesa, porque en todo este contexto está el Marqués de Sade. Él forma parte de todo este contexto y se hace también ahí. Aquí vamos a primero contextualizar un poco la vida de este marqués para entender también un poco sus obras. Aquí dice, por ejemplo, David Méndez: yo leí 3 libros, el de Julieta, el de Justina y los 120 días de Sodoma, que son creo que los más, pues un poco los más enfermos, y dice que sí estaba súper loco. La verdad es que sí estaba medio loco. Pero vamos a empezar primero por un poco el contexto en el que él vivió, también para ver de dónde sale toda esta obra, ¿no? O de dónde sale parte del pensamiento del Marqués de Sade, de dónde sale parte de lo que él escribe, de lo que él hace. Primero vamos a hablar sobre, bueno, vamos a hablar poco, en realidad, ¿no? Nada más para contextualizar, no vamos a meternos en esos temas, pero sí es importante saber. Primero vamos a hablar de la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento intelectual, un movimiento cultural, un movimiento inclusive académico, que sale en el siglo XVIII en toda Europa en realidad. Se da, de hecho, desde finales del 17 con Newton y con otros, bueno, el más importante es Newton, pero tiene su epicentro en Francia. En Francia los filósofos ilustrados son los que son como los top de todo lo que es la Ilustración, ¿no? Y la Ilustración en este siglo es un movimiento que se enfoca y que hace que hace un ¿cómo decirlo? Pone a la razón, es un movimiento de la razón, pone a la razón por encima de todo lo demás. Hasta el siglo XVIII la religión y la iglesia eran las que gobernaban literalmente, bueno, junto con la nobleza, pero todas las leyes morales eran las que imperaban, y la Ilustración es un movimiento que dice que la razón es lo único que verdaderamente se tiene que seguir y lo único que verdaderamente tiene que descubrirse. Hay un trasfondo también de un pensamiento científico. La ciencia lo que dice, a diferencia por ejemplo de la filosofía, de la religión, la ciencia lo que dice es ya está una naturaleza dada, o sea, ya hay una física, eso lo hace Newton, ya hay una física, ya hay una naturaleza, y nosotros solo nos toca descubrir esas leyes y conocerla. A diferencia de los preceptos religiosos o morales de la época, que era yo me invento una moralidad y con base en ese concepto y en esa moral es que toda la vida y toda la sociedad tiene que manejarse, ¿no? Entonces los filósofos ilustrados decían no, la razón es lo que tiene que imperar, no tiene que imperar ni la superstición, ni la superchería, ni la religión. En ese sentido la Ilustración y los filósofos ilustrados son sumamente anticlericales. Muchos son ateos porque consideran que la idea de Dios es algo que no cabe, o sea, que lo que tiene que imperar es esa razón y no la creencia en ese Dios, ¿no? Aquí en esta Ilustración igual hay nombres que le suenan a algunos, a otros no, pero son nombres que hemos escuchado muchos. Es Danton,
bueno, no, es Tocqueville, es Montesquieu, es Rousseau, todos estos que van haciendo esta razón. Y esta razón que hay en la ciencia y que hay en el conocimiento, también la Ilustración lo traslada a la política. En la política en ese entonces estaba la monarquía absoluta. La monarquía absoluta era, bueno, obviamente el rey tiene todo el poder absoluto, pero aparte de tener todo el poder absoluto existía una nobleza, y esa nobleza y ese rey es toda una vida de adulación, toda una vida de esos bailes que se hacían. Estamos en la época del Palacio de Versalles, donde es así totalmente indescriptible lujo, es decir, todo ese que en algún momento se llamaba decadencia, toda esa superchería, toda esa adulación era lo que imperaba. Y lo que dicen los filósofos ilustrados es que en la política, igual como en las otras áreas de la vida, el conocimiento y la razón es lo que tiene que imperar. Y cuando la razón impera, en esta época en la que los reyes tenían su legitimidad para gobernar y para tener todo el poder absoluto en la idea de Dios, es decir, según ellos Dios les había dicho que ellos eran los que tenían que gobernar por sobre todos los seres humanos, los filósofos ilustrados dicen no, hay que aplicar la razón, y la razón nos dice que en realidad no hay ninguna legitimidad divina, porque entre otras cosas nadie puede ir a preguntarle a Dios si es verdad o no que fue que le dijo al rey que gobernara. Y lo que sí existe es, por ejemplo, lo que decía la cuestión del Leviatán, que es una de las obras de la Ilustración, en donde dice, hay un estado y ese estado está formado por muchos individuos, puede haber puede desviarse hacia el mal, es decir, todo ese estado puede en algún momento consumir la vida de los individuos, pero al final está formado por ellos y está formado por las personas. O sea que la legitimidad del gobernante es una legitimidad que se fundamenta en el pueblo, en la población. Esa idea de la razón aplicada es lo que dice, o sea, es de no hay un Dios, no hay nada, o sea, simplemente es el pueblo. También hay una idea de, por ejemplo, aquí es donde surge toda la idea de la separación de los poderes, porque el rey concentraba todo el poder y los filósofos ilustrados dicen no tenemos que permitir que concentre todo el poder, lo que tenemos que hacer es dividir ese poder y que cierto grupo de personas haga o tenga ciertas facultades. Es cuando se divide el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, para que precisamente nadie concentre el poder absoluto. Y también hay una cosa que se llama el deísmo dentro de la Ilustración, que dice ellos no niegan la existencia de Dios. En ese entonces todavía no hay un gran ateísmo, pero ellos dicen Dios no tiene el interés en saber quién gobierna o cómo se gobierna, o sea, él hizo el mundo y hasta ahí, ¿no? Es decir, él no da ninguna legitimidad, nosotros somos las que la tenemos que dar y la que la tenemos que descubrir. También se inventan lo que es el sistema de derecho, el sistema judicial. ¿Por qué? Porque antes no había, y lo vamos a ver ahorita con Sade, antes no había un sistema probatorio. Antes era de si tú eras sospechoso de algo te arrestaban, te mandaban a la cárcel hasta que te enjuiciara a alguien, y si no te enjuiciaban pues ya te morías ahí de todas maneras. La voluntad del rey era la única voluntad que tomaba. No existía el concepto del ciudadano, existía el concepto del súbdito, es decir, el rey es el único que tenía un derecho y ese derecho era divino, y todos los demás que habitaban eran ciudadanos, a lo mucho nobles, que los nobles no eran ciudadanos, perdón, eran súbditos. Los nobles no eran súbditos, pero tampoco tenían muchos derechos. Es decir, todo ese sistema estaba totalmente jerarquizado y no había ninguna igualdad. Ese concepto de ciudadano es el que se lo inventa también la Ilustración. La Ilustración también crea algo que también va a ser muy importante dentro del pensamiento de Sade, que es, bueno, dentro de lo que hace Sade, que es la enciclopedia. La enciclopedia es todo el conocimiento que hay en la época, todo el conocimiento que tienen estos filósofos ilustrados y que hay en Europa de la época. Lo que hacen es compilarlo. Y lo que es una enciclopedia, lo que nosotros conocemos como una enciclopedia, la primera fue esa que se inventaron los de la Ilustración, y la idea era que ese conocimiento estuviera concentrado en un lugar, pero no nada más para que estuviera ahí, sino que esta idea del ciudadano, esta idea de la legitimidad popular, esta idea de la división de poderes no podía tener ningún sustento si la gente, si el pueblo no tenía conocimiento. Es decir, sin conocimiento tú no puedes ejercer ningún derecho. Esa es una de las ideas fundamentales del pensamiento ilustrado.
¿Y qué era la enciclopedia? La enciclopedia era pues precisamente ese intento de compilar todo el conocimiento y hacerlo accesible a toda la gente, es decir,